versículo 16 al 18. ¿Cómo sé cuando Dios me llama a servirles? El tema del mensaje de esta mañana. Hay muchos de nosotros que desde hace mucho tiempo el Señor nos está llamando no solo a servir en la iglesia, sino que a ser, hermanos, a dejar que Dios nos use, ya sea en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el evangelio, ¿verdad? Que es la base principal del llamado del Señor. Pero hay muchos en las cuales el Señor los está llamando porque les ha dado dones, les ha dado talentos, les ha dado habilidades, y muchos de nosotros pues no estamos atendiendo ese llamado. Y dice Marcos capítulo 1, versículo del 16 al 18. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombre. ¿Y qué dice el 18? Y dejando luego sus redes, le siguieron. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias hoy en esta mañana porque nos permites estar en tu casa. Señor, bendice a mis hermanos que han hecho un tiempo para estar acá, mi Dios. Te están dando algo muy especial el primer día de la semana. Gracias porque han venido a escuchar palabra de Dios, no palabra de hombre. Señor, danos pan, ese pan del cielo que necesitamos, que fortalezca nuestras vidas. Me pongo en tus manos como predicador, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, queremos hablar en esta mañana del llamado de Dios a nuestra vida. De hecho, si usted está acá, es porque usted ha sido llamado por el Señor para formar parte de su reino, de su familia. Porque, hermanos, claramente, a través de la palabra se deja ver que el Señor llama a quienes de ellos quiere tener misericordia. ¿Por qué? Porque sabe que usted le es útil en el reino de los cielos, en cualquier área de su vida. Déjame que yo lo que menos me imaginé que iba a ser predicador, hermano. Yo cuando me fui a matricular al colegio de teología dije, quiero ser maestro, quiero conocer más de la Biblia. Y mire dónde el Señor me tiene. Pero déjeme decirle que a todos los que el Señor llama o llamó, estamos hablando de la Escritura, a los que Él llamó en el Evangelio de Marcos, quizás usted y yo no los hubiéramos llamado. ¿Por qué? Porque los judíos, los religiosos, quizás los tenían de menos, decía gente del vulgo. Quizás porque para ellos eran personas inmundas, quizás por su pecado, por su manera de vivir, por su inseguridad, por su debilidad, por su condición de vida. Porque había muchas razones por las cuales ellos no podían llamarlos para que formaran parte, digamos, de su ministerio. Pero Dios llama, hermanos, y muchas veces no entendemos por qué muchas veces Dios toma a alguien que tal vez alguien lo desecha o alguien no ha puesto sus ojos, pero para el Señor usted y yo somos útiles en sus manos. Por eso en 1 Corintios dice que lo más vil y lo más menospreciado escogió Dios para avergonzar ¿a qué? A los más sabios. Por eso sé que muchos de los que estamos aquí en esta mañana y este tema no lo quiero enfocar en la salvación, porque todos hemos sido llamados para ser salvos los que estamos acá, sino que en el área de servir, en el área donde usted y yo les somos útil para el Señor. Pero muchas veces vienen esas preguntas que los cristianos nos hacemos. ¿Será que Dios me está llamando al servicio? Y muchas veces Dios nos ha puesto su mirada, nos está llamando y nosotros no queremos, hermano. El Señor nos está llamando para algo especial.
Mire, yo me he quedado impresionado de los servidores que hay acá. Increíble, hermano. Todos son producto de la oración. Todos los que están en ese ministerio, alguien de aquí se acuerda que pusimos un teclado y comenzamos a orar, ¿verdad, hermana? Uno por uno. Ingenieros y todo, hermano, son producto de la oración. Solo es usted el que quizás no ha querido atender ese llamado. Entonces nos hacemos esas preguntas. ¿Será que Dios me está llamando a su servicio? ¿Será que soy útil en las manos del Señor? Y yo me estoy resistiendo a ese llamado de Dios. ¿Será que antes de aceptar usted ese llamado de Dios, prefiere mejor escoger lo que usted desea, lo que usted tiene planificado y no lo que Dios quiere para usted? Le digo porque muchas veces el llamado de Dios crea en nosotros muchas incógnitas, muchas veces crea muchas dudas y no queremos dar ese paso para servirle. Porque, hermanos, no lo tenemos claro. Entonces la pregunta es, hoy en esta mañana, ¿será que Dios me está llamando a servirle? Pastor, ¿cómo sé que el Señor me está llamando al servicio? Bueno, cuando Jesús vino a esta tierra, Él comenzó a llamar a los que después iban a ser sus apóstoles, a uno por uno. Por eso leímos Marcos, donde dice que Él andaba junto al mar de Galilea cuando inició su ministerio. Y miren, llamó a Simón, a Andrés su hermano, y no rehusaron. Dicen que eran pescadores, quizás estaban pescando en ese momento. Y Jesús les dijo, vengan porque los haré pescadores ¿de qué? De hombres. Y dice que inmediatamente dejaron sus redes y le siguieron. A mí me impacta Mateo, llamado Leví. Dice en Mateo 9:9, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Era publicano, tenían dinero, hermano. Ellos no necesitaban nada más. Y Dios lo llama y le dijo, sígueme. Y dice que inmediatamente se levantó y le siguió. En Marcos 3:13 dice que Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, no a los que le impusieron. Llamó a los que él quiso y vinieron a él. ¿Y usted por qué no quiere venir? ¿Y usted por qué se está rehusando a servirle al Señor? Mire, yo cuando me dicen, pastor, mire, no podemos cubrir el área, por ejemplo, en Taberkit, necesitamos más maestros, servidores, no tenemos para cubrir ese culto. Hermano, yo nunca me he venido y me he parado aquí, he comenzado a decirle, mire, no, yo con el Señor le digo, bueno, no quieren, Señor, llámalos como Jonás. ¿Se acuerdan Jonás? Hermano, ¿por qué? Porque muchas veces nos rehusamos a ese llamado. Muchos no se mueven a servir porque dicen, el Señor me ha llamado todavía. Están esperando un llamado como el de Moisés. ¿Se acuerdan ese llamado como el de Moisés, verdad? Que él vio una zarza ardiendo ahí en el monte y subió y le llamó la atención que esa zarza no se consumía. Y escuchó una voz que le dijo, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es un lugar bendito, sagrado, qué sé yo. Hermanos, una manera sobrenatural de cómo Dios lo llamó. Gedeón estaba limpiando, dice el Agar, y llegó un ángel, se le apareció el Señor. Hermanos, llamados sobrenaturales. Y muchos están esperando, pastor, que Dios se le aparezca. Hermano, mire qué tremendo. La realidad es de que en la mayor parte de casos Dios no se le aparece así, hermano. O sea, sí Dios lo puede hacer, pero hoy hay otras maneras en las cuales Dios lo llama. Porque yo he escuchado a muchos predicadores y pastores hablar de cómo Dios los ha llamado, incluso miembros de la congregación acá, que me han dicho cómo Dios les ha hablado en sueños, cómo han escuchado literal la voz de Dios. Muchos teólogos se van a poner a decir que eso ya no es posible y todo, pero para Dios no hay nada imposible, lo puede hacer así. Pero el punto es que hoy el Señor tiene
otros métodos, otra manera para poder hablarle a usted. Entonces, la mayoría de nosotros quizás quisiéramos que Dios nos hablara de esa manera y así usted entendería rapidito, ¿verdad? Que Dios se le apareciera, así como a Moisés, como le decía, pero Él no tiene la obligación, hermanos, de llamarnos así de esa manera. Muchos esperamos hasta que tenemos la soga al cuello para atender ese llamado del Señor. Yo no sé si usted tiene ese llamado al servicio, pero si el Señor puso en mi corazón este mensaje, es porque quiere exhortarlo. Es porque quiere que usted pues dé ese paso tan importante en el cual el Señor le ha estado llamando desde hace mucho tiempo. Muchos con tremendo conocimiento, hermanos. Muchos que incluso tienen estudios teológicos y se apartaron. Y hermanos, pero vamos al punto. ¿Cómo es que Dios nos llama al servicio? Porque le dije que este mensaje lo quiero basar en el llamado de Dios a formar parte de su ejército, a formar parte de los servidores del Señor. Entonces, hermanos, ¿cómo nos habla Dios hoy en día? Bueno, nos habla a través de la palabra, a través de un mensaje. Nos puede hablar, hermanos, a través de muchos dicen que el Señor les habla a través de sueños, ¿verdad? Yo respeto muchas veces cuando un hermano me viene y me cuenta cómo el Señor les ha hablado. Hermanos, a muchos los habla a través cuando usted y yo leemos su palabra, pero hermanos, ¿cómo nos habla Dios? A través de una voz interior que se llama ¿cómo? Espíritu Santo, que está dentro de usted. Si usted ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador personal, usted fue sellado con el Espíritu Santo y usted ahora es un templo y morada del Espíritu Santo y hay algo por dentro que le redarguye, que lo guía a toda verdad, que lo exhorta del pecado, mi amado hermano. Esa voz interior dentro de usted, si es hijo o hija de Dios, es que le va a empezar a decir o le va a empezar a poner en su corazón a que busque más de Dios, a que empiece a leer más la Escritura. Le va a empezar a decir que en medio de las pruebas y de las dificultades, el único refugio, la única ayuda es Dios que hizo los cielos y la tierra. Le va a empezar a decir en su corazón que Él lo quiere prosperar, lo quiere bendecir, pero le va a empezar a poner en su corazón que le llama la atención allá en Taberquí, le llama la atención estar ahí cantando, le llama la atención. Hermanos, ese es el Espíritu Santo, el que le va a poner en su corazón. Si yo le contara cómo el Señor me llamó a mí, hermano, increíble, increíble. Estando yo sentado en mi consultorio atendiendo a un pastor que venía de Virginia, me dijo, usted le debe algo a Dios y ¿qué está esperando para servirle, hermano? Yo le he contado el testimonio, no voy a venir a contarlo de nuevo, pero había algo que me inquietaba a mí. Tenía una hambre por la palabra. Fíjese que sin ser cristiano oraba 1 hora diaria. Y yo le decía, Señor, quiero conocerte más, pero yo veía la Biblia como una historia. Más no sabía que yo le debía algo a Dios. Más no sabía que yo con mi boca le había dicho, Señor, si me sacas de esta, yo te prometo que te voy a servir o me voy a congregar, hermano. Pero pasaron casi 20 años para que yo atendiera esa voz. Y hoy le digo, Señor, si yo hubiera atendido antes esa voz interior que tenía, fuera diferente. Hermano, cuántas oportunidades dejé pasar, cuántas pruebas vinieron a mi vida por no escuchar esa voz interior que se llama el Espíritu Santo. ¿A cuántos tienen esa hambre por conocer más de Dios? ¿Qué dijo Jesús? Que la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es para lo que Dios nos ha llamado. Entonces, ¿cómo nos llama Dios? Número 1, una voz interior que no te deja tranquilo. Mire lo que decía Jeremías. Vaya a Jeremías capítulo 20, versículo del 8 al 9.
Y ese Espíritu Santo va a encender un fuego en tu interior que te va a estar quemando hasta que tú des ese paso. Entrando en el contexto, Jeremías ya no quería predicar la palabra. Él se sentía mal porque no escuchaban su mensaje. El rey, al contrario, lo mandó a meter preso y se burlaban de él. Entonces mire lo que le dice al Señor en Jeremías 20 del 8 al 9. Cuando hablo me brotan las palabras, grito, violencia y destrucción. Jeremías 28. Así que estos mensajes del Señor me han convertido en objeto de burla. Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra, esta es otra versión, arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla, pero no puedo hacerlo. En pocas palabras, él decía, ya no quiero nada. Pero había algo dentro de él que le decía, tienes una misión, tienes que hacerlo, tienes que seguir adelante. Y esa es la voz que no lo deja tranquilo. Y esa es la voz que le está llamando a que usted se meta más con él. Y mire, el Señor tiene diferentes niveles en los cuales Él nos llama. Pues algunos lo llama pues al ministerio, como el caso mío, el caso del pastor Alfred, al ministerio del pastorado. A otros a que sean maestros, a otros con los niños, acomodación, evangelismo, alabanza. Son diferentes llamados que el Señor hace. Pero cuando usted tiene ese llamado, hay un sentir en su corazón que no lo deja en paz. Y usted tiene esa hambre de Dios y se quiere congregar más y quiere leer su palabra y quiere buscar más de Dios. Es porque el Señor quiere hacer algo en su vida. Yo siempre he creído que si usted está aquí es porque el Señor lo ha traído. Mire, yo siempre cuando, bueno, este año la mitad de los pastores pues se fueron a sus diferentes llamados que ellos tenían. Pero yo siempre les digo, no se vaya de aquí mientras el Dios no haya cumplido su objetivo, porque si usted ha venido acá es porque Él se fijó en usted. Algo el Señor quiere hacer con su vida o algo que usted va a enfrentar y aquí Dios lo va a guardar, aquí Dios lo va a proteger o aquí Dios le va a dar la sabiduría para que usted tome buenas decisiones, para que usted salga adelante. Pero el punto es que cuando Dios fija su mirada en usted, no lo va a dejar tranquilo. Si no, mire el ejemplo de Jonás, pues, ¿cumplió o no el objetivo de Jonás? Amén. Hermano, él no quería, huyó, pero donde quiera que fuera, ahí el Señor, hermano, le ponía siempre en su corazón lo que él tenía que hacer. Entonces Jeremías dice que había algo dentro de su interior que no lo dejaba en paz, así como usted. Ay, pastor, fíjese que no sé qué pasa, pero siempre, todos los días a las 3 de la mañana me despierto. Es Dios que quiere hablar con usted, mi amado hermano. Es Dios que quiere que se ponga cuentas. Es Dios que le está recordando sus pactos, sus promesas, porque muchos parecemos muchas veces de amnesia espiritual. Se nos olvida lo que prometemos, hermano. Pero Dios tiene memoria. A Dios no se le olvida nada. Y tarde o temprano esa deuda que usted tiene con Dios la va a tener que pagar, o sea, o la va a tener que cumplir. Entonces Jeremías eso decía, él ya no quería nada, ya no quería seguir predicando, pero el Señor le ponía ese fuego en su corazón. Entonces, ¿cómo sé que Dios me está llamando, pastor? Porque el Espíritu Santo ha encendido ese fuego en tu corazón. Hay una voz interior que te va a estar hablando hasta que hagas lo que Dios quiere que hagas. Porque Él tiene un propósito en su vida y en la mía, pero no se resista. No se resista. Imagínense, yo dejé pasar 20 años. 20 años. Hermano, fue un erudito de la Biblia a estas alturas. Pero bueno, Dios sabe, Dios tiene sus propósitos y sabe cuándo es el mejor momento para que usted y yo le sirvamos, pero obedezcamos. Número 2, ¿cómo sé, pastor, que Dios me está llamando al servicio?
Cuando una persona o un cristiano tiene un llamado, ama, anhela las cosas de Dios. Ama, anhela las cosas de Dios. Vaya a Mateo capítulo 20, versículo 28. Mire lo que dice la palabra. Cuando una persona trae el llamado de Dios, número 2, ama, anhela servir a Dios. No importa que tenga un privilegio o no lo tenga. Ejemplo, hay una hermanita, hermanos. Yo vengo los miércoles a reunión con el pastor Alfred. Estoy aquí a las 7 de la mañana y ya está limpiando, ya está haciendo la limpieza, hermano, aquí en el templo. Nadie la ve. Pero me dice, yo a mi Dios, pastor, ¿cómo no le voy a estar agradecida? Por eso, miren, aunque no esté en la consagración hoy, me dice, pero usted sabe que cuenta conmigo. Hermano, no le importa que la vean, pero ella ama las cosas de Dios. Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Jesús está hablando acá que él vino a servir. Si él era Dios, hermano, si él podía pedir ángeles que vinieran a protegerlo, él podía con una palabra, hermanos, reproducir, o sea, el alimento y todo, pero dice la Biblia que él vino a servir, a dar su vida por el rescate de muchos. Ese es el amor que Jesús nos mostró, hermanos, cuando Dios lo encomendó para hacer esa redención a cada uno de nosotros, para que hoy pudiéramos ser salvos y gozar en un futuro de la vida eterna. Entonces, hermano, cuando usted tiene un llamado, usted se quiere ver, se ve ahí, usted se pone a disposición siempre. Mire, yo no sé por qué hay algunos de los servidores, hermano, que bueno, muchas veces a mí me vienen y me mienten, va, digamos, mire, fíjese que no pude venir por esto y esto, cuando yo sé que es mentira. O sea, hermano, cuando usted le va a dar el servicio a Dios, hágalo de manera genuina y sea transparente. Bueno, teníamos una servidora acá que yo le digo, mire, ¿por qué no va a venir a la consagración? Mire, pastor, le voy a ser sincera. No voy a venir porque ya tenía un compromiso previo y tengo que estar en una boda, me dijo ella. Te felicito, hijita, por tu sinceridad, le digo yo. Bueno, vamos a hacer una excepción y te vamos a consagrar esos días. Porque mire, el servicio comienza desde eso, hermano, de ser uno disciplinado, desde hacer las cosas para Dios lo mejor posible. Entonces, cuando usted tiene un llamado de Dios al servicio, ama, anhela servir a Dios y no importa si lo vean o no. Por eso Jesús en Filipenses capítulo 2 nos dice el apóstol Pablo, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir? Que siendo Dios, Él se hizo siervo, hermano. Dejó toda su gloria. Porque cuando usted viene aquí, usted no le sirve a Dios. Me recuerdo un pastor de acá que se fue. Es que a mí me gusta predicar, pastor, y usted casi no me pone. Mire, le digo yo, no tiene llamado entonces. Porque, hermano, cuando usted tiene un llamado de Dios, usted va a hacer lo que sea. Y el Señor lo promueve a uno, hermano. Si yo comencé de segundo, con mucho respeto, ¿verdad? Para los pastores que están acá, ¿a qué me refiero? Yo era el segundo, hermano, y en el mundo secular, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, si yo soy profesional, yo soy doctor y todo. Mire, yo me sometía a un hermano bien humilde. Él era el pastor donde cuando yo comencé a servir. Yo era el segundo, el pastor, el segundo, el asociado. Siempre me sometía a él. Y todo lo que él me pedía siempre en opinión, le decía, usted es el pastor. Lo que usted decida, yo lo apoyo. Hermano, ¿por qué? Porque usted debe esperar que Dios lo exalte, que Dios, no el hombre, hermano. Entonces, por eso dice, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, siendo Dios dejó su trono. Por eso, si usted tiene un llamado de Dios, usted ama la obra del Señor. Por eso el apóstol Pablo aconseja a los ministros diciéndoles que trabajen en la obra del Señor, no buscando sus propios intereses, hermano. No teniendo ganancias deshonestas, o sea, dándonos a entender que todo lo que hagamos, que sea
por amor a la obra del Señor. Por eso así lo debe de hacer cuando usted presta el servicio al Señor. Entonces, número 2, le dije, ama las cosas de Dios. Número 3, ¿cómo sé, pastor, que yo tengo un llamado? Porque Dios le ha dado dones, talentos y habilidades. ¿Usted cree que ese canto que hace en el baño es por gusto, hermano? No, hermano, Dios lo está llamando. Le ha dado ese don. Cuando yo vine a esta iglesia, el primero que me fijé es en Fran, el que toca el teclado. Hermano, cualquiera puede decir muchas cosas de él. Hermano, cuando yo vine usaba arito, andaba en chancleta y todo. Entonces yo le dije, Señor, porque me puse a platicar con él. Me empezó a contar en todos los grupos que había estado. Yo le digo, Señor, ya tengo el primer músico, le digo yo. Y comenzamos a orar, hermano, por él. Y yo siempre le exhortaba, mire que este talento que Dios le ha dado no es por gusto. Y yo me recuerdo que vino el pastor de Soyapango Norte y estaba tocando aquí, levanto, y de repente lo vi en la puerta. Ay, dije yo, ya cayó. Terminó el culto y le dije, venga, mire, le presento un gran tecladista, le digo yo, ¿puede cantar esa canción? Sí. Desde ahí su vida comenzó a cambiar, hermano. Dejó el arito, dejó las chancletas y hoy está ahí tocando. Entonces yo le digo, mire, hoy me doy cuenta que Dios me trajo aquí por usted, le digo yo. Dios me trajo aquí por usted. ¿Por qué? Porque hoy sirve grandemente, hermano, como muchos de los que estamos acá. Pero Dios nos ha dado dones y talentos. Dice 1 Corintios, de manera que teniendo dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o el del servicio en servir, o el que enseña en enseñanza. El punto es que Dios le ha dado dones, talentos, habilidades para que las ponga al servicio del Señor. ¿Para qué es bueno usted? Hágase esa pregunta. Para eso Dios le ha dado ese talento. ¿Sabe qué necesitamos urgentemente? Un ingeniero en sistemas. Necesitamos urgentemente un diseñador gráfico. Necesitamos urgentemente un guitarrista, un saxofonista. Ahí están los instrumentos guardados. Uno que toque la guitarra acústica. Ahí están los bongos, se llaman esos, ¿verdad? Miren a dónde están, porque no hay quien nos toque. Bueno, tocar sí va, pero quien le dé ritmo. Hermanos, entonces Dios te ha dado esos dones, esos talentos, esa habilidad. ¿Usted cree que usted conoce de la palabra? Porque mire, yo conozco aquí eruditos. Por aquí hay un hermano que mis respetos, cómo conoce de la Biblia. ¿Y usted cree que ese talento Dios se lo ha dado para estar sentado? ¿Usted cree que ese talento Dios se lo ha dado para que solo usted lo sepa? No, de ninguna manera. Se lo ha dado para que lo comparta, para que lo enseñe. A mí me agradó una jovencita que se agregó a Taberkit y me dice, pastor, yo soy maestra de profesión. Entonces, quiero incorporarme a Taberkit para enseñarle a mí. Gloria a Dios, es una de las que anduvo hoy en Maná for Kid. Le estaba diciendo yo, Señor, vamos a comenzar la construcción y el ingeniero me ha pedido un arquitecto. Señor, confírmame que es el momento. Mire, dicho y hecho, una mamá acá escuchó un día miércoles. En la semana siguiente vino una jovencita, pastor, yo soy arquitecto, me comprometí con Dios que lo primero que iba a hacer en mi profesión era ponerla a la orden del Señor. Dice que en la central he hecho estos diseños, ¿en qué le puedo servir? Ay, ¿para qué? Me dijo, hermano. Número 1, confirmación del Señor. Número 2, hermano, el arquitecto que necesitamos, ese don, ese talento que usted tiene, Dios se lo ha dado. Revise para qué bueno. Ya identificó para qué bueno. En su vida personal, usted sabe en qué es bueno. Hoy bueno para arreglar los dientes, hermano. ¿Usted para qué es bueno? Póngalo a disposición del Señor. Hágase esa pregunta. Mire, para hacer comidas son excelentes. Las necesitamos porque necesitamos hacer ventas todo el año para cambiar el techo. Bueno, Dios habla de diferente manera. Se ha fijado, hay unos vendedores, hermano. Tenga cuidado con los vendedores pícaros. Tienen un talento, hermano.
Le llegan a vender una piedra de moler y usted, no necesito, tengo licuadora. Se ve el vendedor y usted con la piedra de moler. Dios les dé ese talento, hermano. Póngalo a disposición del Señor. Dios no lo dejó solo, le puso dones y talentos para que lo ponga a las manos del Señor. Mire, me dio risa. Se fijan que cuando usted va a un restaurante o en vacaciones, llegan los tríos y los combos, a ofrecerle música. Entonces llegan donde uno y dice, mire, discúlpeme, soy cristiano, le dice. Ay, antes cuando le escuchaban que era cristiano, le decían, vaya, está bien. Y se iban para la otra mesa. Hoy no, hoy llegan. Si usted le dice, soy cristiano, mire, yo me puedo el Todopoderoso. Si quiere le canta a Jesús, haz mi carácter. Mano, mire, aprovechan los momentos, los tiempos. ¿Y usted? ¿Cuántos talentos Dios le ha dado? Usted que es bueno para hablar, tiene esa retórica, es elocuente. Y no se ha puesto a pensar que quizás Dios lo está llamando al ministerio. Después del servicio vamos a reunir con los predicadores. Necesitamos predicadores para orar a través de las transmisiones. ¿Sabe que deja de orar a alguien al mediodía? Inmediatamente estoy recibiendo yo mensajes. Pastor, no ha habido oración. Pastor, no hay transmisión. Pastor, yo le digo, no hay quien lo haga. Entonces, si usted tiene ese llamado, tiene espacio donde servir, hermano. Entonces, número 3, le dije, Dios le ha dado talentos y habilidades. Revise esos dones. Número 4, los que son llamados ya traen el chip, ya traen el ADN adentro. Deje de andar buscando tanto, hombre. Vaya a Jeremías capítulo 1, versículo 5. Mire lo que dice el Señor. Tal vez usted está esperando una señal del cielo, está esperando y dice, ay, ¿yo cómo? Mire, lo mismo decía yo. El primer mensaje que prediqué como pastor duró exactamente 8 minutos 27 segundos. ¿Y sabe qué le dije a la congregación? Perdonen, hermanos, pero yo no sé qué decir. Y yo a llorar, hermano. Yo dije, Señor, qué vergüenza la que me has hecho pasar. Este no es mi don. Vos no me has llamado a predicar. Y le pedí confirmación al Señor y me la dio, hermano. Entonces dije yo, ni modo. El Señor me ha llamado a predicar la palabra. Y dice, antes de que te formases en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué. Usted ya está santificado para servirle al Señor. Y te di por profeta a las naciones. ¿Por qué? Porque Jeremías le dijo, Señor, si soy un niño, Señor, no sé qué decir, no sé qué hablar. Por eso los que son llamados ya traen el ADN, ya traen el chip dentro. Ya traen ese llamado. Antes de que usted naciera, ya Dios había puesto sus ojos, su mirada en usted. Entonces no diga, porque muchos me dicen, hasta que el Señor me llame. Si usted me dice así, voy a empezar a orar para que lo apriete, hermano. Porque ya algunos me han dicho así, no, el Señor no me ha llamado todavía. Hermano, pero usted ya trae eso antes, dice acá, ya Dios lo había, antes, bueno, muchos dicen, de casualidad, mi mamá o mi papá salió embarazada. O muchos de nosotros decimos, este bicho se me vino, fíjate que yo ni planificado lo tenía. No, ya Dios ya lo tenía. Ya lo tenía en su plan perfecto, que ese niño, que esa niña viniera al mundo, porque él ya tenía un plan, ya tenía un llamado, ya tenía un propósito. Pastor, pero yo, mire, incluso Dios ya lo tenía planificado dónde iban a nacer. Porque muchos bichos dicen, ¿por qué no nací en otra familia? ¿Por qué no nací en Inglaterra? Dios dijo, allá en el cantón Tucumay Camones, ahí vas a nacer. Y de ahí te voy a sacar, de ahí te voy a hacer profeta, de ahí vas a ser grande en mis manos. Dios ya lo planificó. Dios había puesto una mirada en usted. Y número 4, hermano, ¿cómo sé que tengo un llamado a servirle al Señor? Vaya al Salmo 27:4. Salmo 27:4. Mire lo que decía David.
Salmo 27:4. Dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Antes del culto, un hermano lejano allá en Texas me mandó una foto. Decidimos no ir a la iglesia ahora para escuchar este mensaje. Ay, dije yo, ya va a caer. Ese es el que Dios está llamando ahí en esa ciudad. Amén, si me está escuchando allá. Hermano, ¿por qué? Porque cuando usted tiene un llamado, tiene un mayor deseo de las cosas de Dios, hermano, de conocer de Dios. David tenía un deseo profundo, una hambre por el Señor. ¿Y quién cree que le puso ese deseo? Dios, hermano. La mayoría de gente que tiene ese deseo por Dios, siempre es Dios el que le pone ese deseo profundo por buscar de las cosas de Dios, porque dice la Biblia que él pone como el querer como el hacer, mi amado hermano. Entonces es Dios el que está provocando que lo busques. Es Dios el que está provocando que le adores. Es Dios el que te ha traído hoy en esta mañana. Dios es el que quiere que tenga más comunión con Él. ¿Por qué? Porque eso lo ha puesto en tu corazón. ¿Por qué? Porque quiere que le sirvas. Mire, yo me gozo cuando veo a esta niña Stephanie aquí cantando. Sabe que cuando yo vine a esta iglesia era prácticamente una casa de oración. Era pequeña, solo esa parte de allá para allá. Y ella fue uno de los niños de Taber Kid que cantaron una alabanza en recibimiento, ¿verdad? Por su servidor como pastor. Y ahí tengo la foto donde está Stephanie ahí chiquita cantando. Quizás tenía unos, 7, 8 años o 10 años, 12 años, no qué sé yo. Y mírela dónde está ahora. Hermano, y ya le han venido tormentas, han venido dificultades y ahí está. Hermano, ¿por qué? Porque siente ese deseo, siente ese amor por las cosas de Dios como usted también que está aquí hoy en esta mañana. ¿Cuál es el punto para terminar? No rehúse ese llamado que Dios le ha hecho a su vida. Si usted está aquí es porque Dios ha puesto su mirada, quiere hacer grandes cosas. Me gozaba con mi hermanita, ha sido una gran ganadora de almas. Hermano, una gran ganadora de almas, mi hermanita que está acá, mis respetos para ella, como mi hermana Oli, como muchos de los que están acá. Conozco un hermano que está acá también, que ha sembrado grandemente en la iglesia. Ese es el don de dar. Hermano, no quiere decir que usted va a usar un uniforme, pero déjese usar por Dios este año 2022, porque Dios tiene grandes cosas para su vida. Regálele un fuerte aplauso al Señor, vamos a orar.